Hello, Pre-KB. Welcome to our reading class. You ready? The book that we're going to read today is Astronomer by R.J. Bailey. The astronomer is the scientist that we're going to learn about this week. Chapter 1, Space Students. The astronomers are space students because they study the space. Do you like looking at the stars? Do you wonder what else might be out there? People have studied the sky for thousands of years, but there's still much to learn. Hay mucho que aprender. Las personas llevan años aprendiendo sobre las estrellas y sobre el universo, pero todavía hay muchísimo que desconocemos los seres humanos sobre el universo. Astronomers study the universe and the objects within it. Must pick up an area in space to observe. Some study stars, others study planets, others look for life beyond Earth. Los astronomers han decidido estudiar el universo, pero es tan inmenso que tienen que especializarse en un área. Unos estudian las estrellas, otros estudian los planetas y otros se han dedicado a buscar vida fuera del espacio. Astronomers study our solar system. They look for comets. They look for asteroids. Some asteroids are big. They could hit Earth. It is important to know whether there's their path. Los asteroids son cuerpos que andan en el espacio y hay que tener mucho cuidado de que uno golpee nuestro planeta porque podría causarle la muerte a todas las personas. Y ese es el trabajo de los astronomers, ver si hay asteroides cerca y destruirlos antes de que lleguen a la Tierra si significan un peligro para nosotros. Take a look. The solar system is made up of the sun and the planets that move around. Este es el solar system. Este es el sun y estos son los planets que giran alrededor. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. Astronomers are detectives. They investigate galaxies. They discover how they form. They look for black holes. Black holes cannot be seen. Why? They do not reflect light, but they affect nearby stars and planets. Astronomers look for unusual activity around the stars and planets. This helps them find the black holes. Los astronomers tienen que encontrar todo lo que hay en el espacio, galaxias, cómo se forman, cuando nace una estrella, cuando muere una estrella. Y hay en el espacio están los agujeros negros. Estos no se pueden ver porque no reflejan la luz, están oscuros. Pero lo que los astronomers pueden ver es la actividad que hay en el espacio y cuando algo inusual sucede, como que una estrella desaparezca, un planeta desaparezca, una galaxia desaparezca, quiere decir de que hay un agujero negro ahí cerca. Ese es el trabajo de los astronomers. Chapter 2. What do they do? It takes a long time for the light from distant stars to reach us. In fact, when you look up the sky, you are seeing the past. How do astronomers study things that are so far away? ¿Cómo es posible que los astronomers puedan estudiar algo que no está cerca? Para el que estudia la planta es fácil porque puede ver una planta, puede tocar una planta, puede hacer crecer una planta en un laboratorio.
Pero los astronomers es muy difícil para ellos porque no todos van al espacio. Tienen que estudiarlos dentro de un laboratorio. Para eso tienen que usar instrumentos especiales. They use powerful telescopes to see far into space. Telescopes gather light from distant objects. Many telescopes are on Earth. Some are in buildings called observatories. Tenemos aquí un telescopio gigante por el que pueden ver lugares muy, 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 muy lejanos. Other telescopes are in space. They have cameras on them, they gather data. Astronomers use computers to study the data. They determine the sizes and the shapes of objects they see. They determine their brightness. They simulate things that could happen in space. And they advance ideas based on what they learn. They present them at meetings. They write about them in journals. Los astronomers también obtienen información de satélites que tienen cámaras y pueden observar el espacio y todo lo que ahí está sucediendo. Astronomers work with other scientists and engineers. They help design equipment for space travel. They plan trips to other planets. They help people understand why these trips are important. Los astronomers también estudian sobre cómo poder viajar en el espacio. También trabajan con otras personas para construir naves para poder ir al espacio o naves para poder, por ejemplo, si están en otro planeta, donde puedan movilizarse, puedan poner cámaras y puedan observar lo que está pasando o qué gases hay en esos planetas o qué sustancias, si podría ir una persona o no. Todo este es el trabajo de los astronomers. Many astronomers work for government labs. Others teach at universities. Some work in planetariums. Others work at science museums. Some work for companies that make telescopes and other instruments for space. Un astronomer puede trabajar en una universidad dando clases, puede trabajar para el gobierno investigando sobre lo que sucede en el espacio, pueden trabajar en museos para enseñarle a las personas que están interesadas en el tema o pueden trabajar en compañías que se dedican a la fabricación de telescopios, de trajes y de todo lo que se necesita para ir al espacio. Chapter 3. Becoming an astronomer. Do you want to be an astronomer? You need to work hard. In school, take as much math and science as you can. You will need computer and writing skills. You will need good grades. Knowing how to program a computer helps too. You also need a college degree. Most astronomers have an advanced degree in astronomy or physics. It is called PhD. Los astronomers tienen que estudiar muchísimo para poder conocer sobre el universo. Tienen que saber de física, de science, de matemáticas y de computación. As an astronomer, you can shape the future. What can you do? Learn as much as you can about the sun. It affects our climate. It can affect our power grids. Learn about other planets. Someday you may call Mars home. ¿Te gustó la carrera de astronomy? ¿Te gustaría ser un astronomer cuando seas grande? ¿Te interesa aprender sobre planets, sobre el universe, sobre las stars, sobre viajes al espacio?
Vamos a seguir aprendiendo sobre los astronomers.